Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. La oración a Guru Rinpoche que espontáneamente colma todos los deseos. En tibetano, Sampa Shunrup, del terma llamado Leo Dunma, descubierto y descifrado por Tulku Sangpo Drapa. Emajo. En Dewa Chen, el reino puro del gran gozo del oeste, mora Amitabha, cuya gran compasión surgió. Sus bendiciones tomaron forma como Padmasambhava, quien vino a este mundo para traer el beneficio a los seres. Tu compasión es incesante a la hora de ayudar a los seres. Nosotros rogamos al Gurú de Orien, nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Todos los reyes del Dharma, desde Trison Deutzen hasta el último detentador del linaje real a través del pasado, presente y futuro, conocen tus constantes bendiciones. Tú eres la única protección para los gobernantes que siguen el Dharma. Como en Tíbet, tu compasión salvaguarda las tierras que practican el Dharma. Nosotros rogamos al Gurú de Orien nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Tu cuerpo de sabiduría está ahora en el sudoeste, subyugando a los demonios raksasas. No obstante, tu compasión abraza a todos los seres por doquier, como en Tíbet, siendo un guía magnífico para todos los seres que van por mal camino debido a su ignorancia. Empleando medios hábiles tú los domas, con sus emociones turbulentas y su resistencia enconada. Tu compasión es irrompible en su amabilidad y amor. Nosotros rogamos al Gurú de Orien, nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Ahora, al final de esta edad oscura de la degeneración, cada mañana y cada tarde, para aquellos que tienen devoción, tú llegas cabalgando sobre los rayos del sol, al amanecer y al ocaso, y en el 10º día de luna creciente tú vienes en persona. Es tu compasión la que envía tan gran poder en ayuda de los seres. Nosotros rogamos al Gurú de Orien, nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Ahora, en esta edad oscura, una era de conflicto, la última de las eras de 500 años, las emociones negativas y los 5 venenos crecen de forma aún más violenta en los seres. Las emociones hierven en un caos rampante y los venenos dominan nuestras mentes. En tiempos como estos, permite que tu compasión sea nuestro refugio y protección. Tu compasión lleva a aquellos que tienen devoción a los reinos superiores. Nosotros rogamos al Gurú de Orien nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando nos rodean aterradores ejércitos opresores, cuando los grandes centros de Dharma se hallan en ruinas, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoche, rodeado por tu séquito de las 8 clases de dioses y demonios, tú repelerás a los agresores y a sus ejércitos. De esto no albergamos la menor duda. Nosotros rogamos al Gurú de Orien nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando la enfermedad golpea para destruir los frágiles cuerpos de los seres, cuando las enfermedades nos hunden en un sufrimiento y agonía insoportables, sin ningún ápice de duda o de vacilación nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoche, encarnación del Buda de la medicina, tú eliminarás los obstáculos que traen la muerte prematura. Nosotros rogamos al Gurú de Orien nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando la naturaleza se vuelve contra nosotros y escasean los recursos en la tierra, cuando los seres están atormentados por la plaga del hombre, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoche, con todas tus dakinis y deidades de la prosperidad, tú disiparás toda privación, toda el hambre y la sed. De esto no albergamos la menor duda.
Nosotros rogamos al gurú de Orgyen nacido del loto. Otórganos tus bendiciones de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando los tesoros escondidos son revelados para beneficiar a aquellos afortunados con un vínculo kármico, lo mismo que guerreros, con la certeza de la autenticidad pura de nuestro Samaya, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, inseparable de nuestro Yidam, tú asegurarás que los verdaderos herederos reciban el tesoro de su padre. De esto no albergamos la menor duda. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando viajamos a través de lugares remotos, de bosques y de lugares desiertos, cuando nuestro camino está bloqueado y estamos impedidos por las tormentas, la lluvia y la nieve, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, rodeado de poderosos espíritus locales, tú nos llevarás a nosotros, los practicantes, al sendero correcto. De esto no albergamos la menor duda. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando los animales salvajes nos amenacen, tigres, leopardos, osos o serpientes venenosas, en nuestro camino a través de aterrorizadores pasos y de lugares salvajes y desiertos, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, junto con los pauos, gins y los protectores, tú ahuyentarás a estas feroces criaturas. De esto no albergamos la menor duda. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto. Otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando surgen obstáculos en los elementos, tierra, agua, fuego y aire, para amenazar a estos cuerpos ilusorios nuestros con la destrucción, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, con las diosas de los 4 elementos, tú armonizarás los elementos dentro de su estado natural. De esto no albergamos la menor duda. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando viajando a través de rutas peligrosas, nosotros somos atacados por bandidos asesinos y por ladrones, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, a través de tu realización de los 4 mudras, tú disiparás el terror de toda brutalidad y codicia. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando afrontamos el estar rodeados por todas partes de asesinos, quienes nos amenazan con sus armas letales, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, la protección de tu tienda de campaña Barsa hará que cunda el pánico entre los asesinos y sus armas quedarán esparcidas. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando el tiempo de esta vida se agote y tengamos que morir, afrontando el pavoroso dolor de la enfermedad y el momento previo a la muerte, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, puesto que tú eres la emanación de Amitabha, con certeza nosotros renaceremos en el reino puro de Dewachen. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Una vez que sea destruido este cuerpo prestado e ilusorio, y cuando en el bardo nuestras experiencias engañosas y nuestras ilusiones con respecto a ellos comiencen a surgir, haciéndonos sufrir, sin ningún ápice de duda o de vacilación nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoché, tú que conoces el pasado, presente y futuro, tú permitirás que todo engaño sea autoliberado, y de esto no albergamos la menor duda. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando nosotros estemos abrumados por el karma y las circunstancias, y sufrimos debido a que nos aferramos a lo ilusorio como si fuera real, sin ningún ápice de duda o de vacilación nosotros rogamos,
Oh Gurú Rinpoche, rey del gran gozo de Huachen, tú finalmente destruirás los engaños que traen el sufrimiento. Nosotros rogamos al Gurú de Orgyen, nacido del loto, otórganos tus bendiciones, de forma que todos nuestros deseos sean espontáneamente cumplidos. Cuando los seres de todos los reinos son atormentados por el inmenso dolor, y especialmente cuando nuestros líderes y el pueblo están sumergidos en el sufrimiento, con un intenso anhelo y devoción desde lo más hondo de nuestros corazones, sin ningún ápice de duda o de vacilación, nosotros rogamos, oh Gurú Rinpoche, con tu inamovible e inalterable compasión, cuida de nosotros. Dedicatoria. Que pueda el Ben Kunsang nacer inmediatamente en una tierra pura, donde él pueda alcanzar la iluminación tan pronto como sea posible, o recibir al menos un renacimiento humano perfecto, encontrando las enseñanzas del Mahayana, encontrando a un Gurú Mahayana perfectamente cualificado, el cual enseña el sendero hacia la iluminación, y que por medio de complacer la mente santa del amigo virtuoso, pueda entonces por sí mismo alcanzar la iluminación tan rápido como sea posible. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Editado el 5/8 del 2016. Narrado por Cristina Ingrid. Grabado en agosto de 2021. Gracias por escuchar. En la página de Facebook Narraciones Budismo y en el Instagram podrás encontrar todas las actualizaciones acerca de los nuevos audios.